A lo largo de la historia de la humanidad, las guerras han sido una constante que ha moldeado civilizaciones, destruido imperios y transformado la política mundial. Desde los conflictos de la antigüedad hasta las guerras modernas, cada enfrentamiento ha dejado una profunda huella en el curso de los acontecimientos, marcando puntos de quiebre que redefinieron fronteras, sistemas de gobierno, economías y culturas. Las guerras no solo han sido expresiones de poder y ambición, sino también el resultado de tensiones ideológicas, religiosas, territoriales y sociales. Detrás de cada conflicto importante hay historias de heroísmo, tragedia, innovación tecnológica y profundas consecuencias humanas. Incluso los enfrentamientos menos conocidos han influido silenciosamente en el devenir histórico. La guerra, en esencia, es un espejo deformante de la humanidad. En ella conviven lo peor y lo mejor de nuestra especie. Mientras genera avances médicos o satélites, también siembra minas terrestres que mutilan décadas después. Su legado, tejido con cicatrices y progreso, sigue interrogándonos sobre si la violencia es realmente el único motor del cambio o simplemente la manifestación más cruda de nuestra incapacidad para resolver conflictos sin destruirnos. A continuación, te mostramos las 10 guerras más importantes de la historia. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. La caída de Constantinopla. El 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II lideró la conquista otomana de Constantinopla, un evento que marcó el fin de la Edad Media y transformó la historia. La caída del Imperio Bizantino, último eco de Roma, consolidó el dominio otomano en los Balcanes y Anatolia, redefiniendo el equilibrio entre Oriente y Occidente. La captura de la Segunda Roma, rebautizada Estambul, cerró rutas comerciales clave, empujando a Europa a explorar nuevas vías marítimas y desencadenando la era de los descubrimientos. Además, fortaleció la presencia islámica en Europa, convirtiendo la ciudad en la capital de un imperio que desafiaría al continente por siglos. La huida de sabios bizantinos a Italia, llevando textos clásicos, alimentó el Renacimiento, conectando el mundo medieval con el moderno. Este hito no solo redibujó el mapa político, sino que actuó como un puente entre eras, moldeando la geopolítica, el comercio y la cultura. La conquista de Constantinopla sigue resonando en las tensiones y dinámicas del mundo actual, un testimonio de su impacto perdurable. Número 9. Las guerras persas. Enfrentaron a las ciudades-estado griegas contra el colosal imperio persa en una lucha épica por la supervivencia. Batallas como Maratón y Salamina definieron este conflicto, que marcó un hito en la historia occidental. En Maratón, los atenienses repelieron a los persas, salvando a Grecia de la conquista. En Salamina, la genial estrategia naval de Temístocles aniquiló la flota de Jerjes Prié, asegurando la victoria griega. Este enfrentamiento, liderado por Atenas y Esparta, fue un David contra Goliat que unió temporalmente a las polis contra un enemigo común. El triunfo preservó la cultura griega, permitiendo la Edad de Oro ateniense, bajo Pericles, cuna de la democracia, la filosofía y el teatro. Sin esta victoria, los pilares de la civilización occidental podrían haberse perdido. Las guerras médicas demostraron que el coraje y la estrategia pueden superar la fuerza bruta, forjando una identidad griega y dejando un legado que sigue moldeando el pensamiento, la política y la cultura global. Número 8. La caída de Roma. La deposición de Rómulo Augustulo por Odoacro, líder de los érulos, marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, un hito que simbolizó el colapso de una civilización que dominó el Mediterráneo por siglos. Este evento, culminación de un largo declive, transformó la historia. El imperio sucumbió por invasiones bárbaras de godos, vándalos y hunos, una crisis institucional marcada por corrupción y guerras civiles, con la división entre Oriente y Occidente en el 395 después de Cristo, que fracturó su unidad. La caída dio paso a reinos germánicos como francos y visigodos, mientras el Imperio bizantino preservó la herencia romana en Oriente. La transición fusionó tradiciones romanas con costumbres bárbaras, sentando las bases de la Edad Media y el feudalismo europeo. Aunque Roma cayó, su legado jurídico
arquitectónico y cultural perduró, moldeando la civilización moderna. Más que un final abrupto, señaló una metamorfosis que reconfiguró Europa, dejando huellas imborrables en el derecho, la religión y la identidad del mundo occidental hasta nuestros días. Número 7. La Guerra de los 100 años. Un conflicto intermitente entre Inglaterra y Francia transformó Europa, marcando el paso del feudalismo a los estados modernos. Desencadenada por disputas dinásticas tras la muerte de Carlos IV de Francia, esta lucha de 116 años incluyó batallas épicas como Crécy, Poitiers y Agincourt. El arco largo inglés revolucionó la guerra, superando a la caballería francesa, mientras Juana de Arco, con su liderazgo en Orleans 1429, cambió el rumbo hacia la victoria francesa. El conflicto fomentó el nacionalismo, debilitó el poder feudal y fortaleció la centralización monárquica, especialmente en Francia, que emergió como un estado unificado. La guerra también trajo avances tecnológicos, como el uso de la pólvora, que transformó las tácticas militares. Al concluir, Francia consolidó su territorio, mientras Inglaterra se replegó a las Islas Británicas. Este enfrentamiento no solo redibujó el mapa político, sino que señaló el fin de la Edad Media y el nacimiento de una nueva era. Su legado en la identidad nacional y la organización estatal sigue resonando en la Europa moderna. Número 6. La Guerra de Independencia de Estados Unidos transformó la historia al dar origen a una nación y difundir ideales revolucionarios. Las 13 colonias, inspiradas por el pensamiento ilustrado y lideradas por George Washington, desafiaron al Imperio Británico, el más poderoso de su tiempo. El conflicto estalló por impuestos injustos y restricciones comerciales. Hitos como la Declaración de Independencia, la victoria en Saratoga y el triunfo decisivo en Yorktown, apoyados por Francia y España, aseguraron la independencia. El impacto fue monumental. La Constitución de 1787 creó la primera democracia moderna, inspirando la Revolución Francesa y movimientos independentistas en América Latina. La guerra demostró que las colonias podían vencer a imperios, redefiniendo el equilibrio global y sentando las bases para el ascenso de Estados Unidos como superpotencia. Más que un conflicto local, esta revolución difundió los principios de libertad y autogobierno, desencadenando una era de revoluciones atlánticas. Su legado sigue moldeando la política mundial, evidenciando el poder de las ideas para cambiar el destino de las naciones. Número 5. La Revolución Francesa y guerras napoleónicas cambiaron el rumbo del mundo, marcando el fin del antiguo régimen y el amanecer de la modernidad. La Revolución Francesa comenzó con la toma de la Bastilla, derrocando la monarquía y proclamando la Declaración de los Derechos del Hombre, cuna de los derechos humanos. El reinado del terror radicalizó el proceso. Liderado por Robespierre, Napoleón Bonaparte extendió estas ideas, exportando la revolución por Europa. El Código Napoleónico codificó principios republicanos, mientras sus campañas disolvieron el Sacro Imperio Romano Germánico y avivaron el nacionalismo. Aunque derrotado en 1815, su legado reconfiguró el continente. El periodo erradicó el feudalismo en Europa occidental, difundió ideales republicanos globales y forjó el modelo de Estado centralizado, inspirando revoluciones liberales del siglo XIX. Las tensiones entre conservadurismo y liberalismo, nacidas entonces, aún moldean nuestra era. Estas convulsiones demostraron el poder de las ideas para derribar sistemas establecidos, redibujando el mapa político y sentando las bases del mundo contemporáneo, con un impacto que resuena en la política global actual. Número 4. La Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra marcó un punto de inflexión en el siglo XXI, con más de 18 millones de muertos. Enfrentó a la Triple Naciones con Francia, Reino Unido y Rusia contra las potencias centrales de Alemania, Austria e Imperio Otomano, desatando un conflicto que redibujó el orden global. Sus consecuencias fueron monumentales. Los imperios austrohúngaro, alemán, ruso y otomano colapsaron, dando lugar a nuevos estados como Polonia y Checoslovaquia. El Tratado de Versalles de 1919 impuso sanciones humillantes a Alemania, alimentando el resentimiento que impulsó el nazismo. La guerra precipitó la Revolución Rusa de 1917, que instauró el comunismo y alteró la geopolítica mundial. Además, consolidó a Estados Unidos como potencia emergente y dio origen a la Sociedad de Naciones,
un intento fallido de prevenir conflictos futuros. Más que un evento bélico, la Gran Guerra fue el germen de tensiones que desembocaron años después en la Segunda Guerra Mundial. Número 3. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más letal de la historia con 70 millones de muertos, enfrentó a los Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido, contra el eje compuesto por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Su derrota marcó el fin del fascismo y reconfiguró el orden global. La caída del nazismo llegó tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945, mientras el Holocausto, con 6 millones de judíos asesinados, llevó a los juicios de Nuremberg, pioneros contra crímenes de lesa humanidad. La ONU, que fue fundada justo en 1945, sustituyó a la fallida Sociedad de Naciones para prevenir nuevas guerras. La victoria aliada dio paso a la Guerra Fría, dividiendo al mundo entre el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, y la Unión Soviética comunista. Además, la guerra aceleró la descolonización y propulsó avances tecnológicos como cohetes y energía nuclear. Su legado redibujó el mapa geopolítico con nuevas naciones y tensiones que aún resuenan en conflictos modernos. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió el siglo XX, sino que moldeó la política global. Número 2. La Guerra de Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, la invasión rusa en Ucrania desató el conflicto europeo más grave desde el 1945, con más de 12.000 civiles muertos y 7 millones de refugiados, según datos de la ONU. 3 años después, la guerra persiste, transformando la geopolítica global. La agresión desafió el derecho internacional, fortaleciendo la OTAN y exponiendo fragilidades europeas. Se aceleró su transición energética, reduciendo la dependencia del gas ruso y consolidando a Estados Unidos como proveedor clave de gas natural. A nivel global, la guerra disparó la inflación, alteró cadenas de suministro y elevó precios de alimentos y combustibles, golpeando economías emergentes. Rusia actualmente controla el 20% de Ucrania, pero su resistencia respaldada por el Occidente persiste, aunque sin avances decisivos. Mientras Putin exige cesiones territoriales y veto a la OTAN, Zelensky defiende la integridad nacional. La Cumbre de Paz de 2025 en Suiza busca soluciones, pero sin Rusia, el progreso es incierto. Este conflicto redibuja el poder europeo y amenaza el orden internacional, planteando un precedente crítico para la estabilidad global en el siglo XXI. Número 1. La Guerra de Siria, iniciada en 2011 tras las protestas de la Primavera Árabe contra el presidente Bashar al-Assad, se convirtió en uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI, con más de 500.000 muertos y 13 millones de refugiados, según datos de la ONU. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico derivó en una compleja guerra multilateral. Rusia e Irán respaldaron a al-Assad, mientras que los Estados Unidos y sus aliados apoyaron a los rebeldes. El Estado Islámico emergió en el caos, estableciendo un califato que duró 5 años hasta el 2019 y que con el uso de armas químicas contra civiles desató condenas globales. El conflicto generó consecuencias a cadena desestabilizando Europa y los países vecinos, devastando muchas ciudades. La guerra consolidó la influencia rusa en Medio Oriente, evidenció los conflictos entre las potencias y marcó un nuevo modelo de intervención internacional. Aunque al-Assad recuperó territorio, Siria permanece fragmentada, con presencia turca, estadounidense e iraní. Sanciones y tensiones políticas obstaculizan la reconstrucción. Este conflicto redefinió el poder regional, dejando un legado de crisis humanitaria y geopolítica que sigue desafiando el orden internacional. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este histórico ranking. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.